Ya está. Buenas tardes, amigos, hermanos. Un gusto estar aquí con ustedes otro día más. Ahora sí que va a ser nuestro primer tema de nuestro espacio de apologética. Esperemos que sea del agrado de ustedes y que aprendan igual como hemos aprendido yo y Armando. ¿Cómo estás, Armando? Pues muy bendecido, ¿verdad? Y esperando este momento, teníamos tiempo ya preparándonos para este momento y más que nada tener nuevas oportunidades de enseñanza para todos nuestros hermanos católicos y para todas las otras denominaciones que quieran acompañarnos, también son bienvenidos. Claro que sí. En un estilo tranquilo, sin discusiones ni nada, nada más qué es lo que ellos piensan o qué es lo que opinan y nosotros poder exponer también lo que nosotros pensamos. Es simplemente eso. Correcto. Como acabas de mencionar, ¿verdad? Nosotros nos vamos a enfocar más que todo en que nuestros hermanos católicos aprendan de su fe y principalmente ese va a ser nuestro primer objetivo, ¿no? Como lo tenemos aquí en nuestro pizarrón, ¿verdad? Conocer su fe, su doctrina que nos enseña la iglesia, saber responder cuando le hagan preguntas de su fe y la tercera es defenderla, ¿no? Las tres son muy importantes, pero nuestro primer objetivo es que el católico aprenda su fe, que la conozca. Y como dices tú, nosotros nos vamos a enfocar a tratar de darles el mensaje de una forma tranquila, amena. Y pues obviamente bienvenidos sus comentarios, sus preguntas. Y el día de hoy, antes de eso, los queremos invitar a que compartan, ¿verdad?, los videos. Y también los videos están disponibles en el YouTube. Lo pueden buscar bajo Conexión Caná California y están ahí también en el Facebook, en el Instagram y en el Facebook. Entonces les pedimos que si lo pueden compartir, ¿no? Para que más personas se puedan beneficiar y aprendan su fe católica y que no se dejen engañar. Y el día de hoy, como les dijimos la semana pasada, los que nos tuvieron la oportunidad de acompañar, ahora sí que nuestro primer tema oficial se trata de la iglesia, así como lo tenemos aquí tal vez se ve un poquito borroso porque está un poco pequeño, pero básicamente hoy vamos a hablar de la iglesia. Vamos a hablar de cuál es la iglesia que Jesucristo fundó y vamos a hablar de los 4 tópicos principales que pues Armando y yo estábamos compartiendo, ¿verdad? Que pues 1 hora en realidad no es suficiente tiempo. Pero ¿por qué no les compartes, Armando, los 4 objetivos que nos vamos a enfocar el día de hoy? Sí, son características sencillas, ¿verdad? Primero, vamos a ver en qué cita de la Biblia nos habla la primera característica. Vamos a buscar en nuestra Biblia el Mateo 16-18 para que nos vayan dando un seguimiento de lo que estamos aprendiendo, pero sobre todo que sea bíblico, para que no haya que lo sacamos nosotros. Simplemente pueden buscar en su Biblia e inclusive en su propia, si alguien tiene Reina Valera, también es importante que también lo lean ahí. Es importante. Sí, y como se me acaba de recordar ahorita, acabo de recordar que si gustan preparar lápiz y papel, ¿verdad? Para que vayan apuntando la información que les vamos a dar, para que después ustedes en su tiempo disponible verifiquen la información que Armando y yo estamos dando, ¿verdad? Porque es importante verificar para que ustedes se den cuenta por ustedes mismos de que no les estamos dando algo erróneo. Y si nos equivocamos en algo, ¿verdad? Sí. Para que ustedes lo verifiquen y nos hagan saber para hacer la corrección necesaria, ¿no? Es importante siempre que a usted le digan algo, especialmente si le están cuestionando su fe, su doctrina, que verifique si es verdad lo que le están diciendo. Yo me he encontrado que muchas veces me han dado ahora sí que versículos o capítulos fuera de contexto, ¿no? Mal interpretados. Entonces, siempre que le den algún versículo, yo se lo digo como una sugerencia, si algún hermano que no es católico le da un versículo o un capítulo de la Biblia donde supuestamente dice algo que va en contra de la doctrina de la Iglesia Católica, siempre léalo antes y después y se va a dar cuenta que muchas veces lo sacan de contexto. A mí me ha pasado. Pues sí.
Pues vamos a leer este capítulo y versículo para empezar. Espero que ya todos en su Biblia estén siguiéndonos y puedan encontrarlo ahí también. ¿Cuál sería la primera característica, Armando, que tenemos que encontrar Pues de la iglesia de Jesucristo? la primera característica es ver si, aquí nos vamos a dar cuenta bien sencillo, Manuel, si es una o son muchas. Si son muchas, yo pienso que tú ni yo tenemos nada que estar haciendo aquí. No hay nada que decir, está todo bien, no hay nada que decir. Pero hay que buscar y ver cuál es la característica. Si es una, ver las características de esa iglesia. Buscar cuáles son las características, si nosotros estamos en la iglesia correcta o no. Es lo principal esto. Ok, entonces la primera, número uno, sería saber si Jesucristo fundó muchas iglesias o solo una, ¿verdad? Entonces, eso es lo principal. Como sabemos, ahorita hay ahora sí que miles de iglesias y todas dicen que son de Cristo, pero vamos a ver el día de hoy, vamos a descubrir, les vamos a compartir cómo descubrir si son miles las que Él fundó o solo una. Ese es el propósito de nosotros, saber si estamos en la iglesia correcta o necesitamos buscar esa iglesia correcta. Ese es el objetivo de nosotros en este momento, Manuel. Ok, entonces, ¿por qué no empezamos con la primera característica de dónde la podemos encontrar, Armando? Ok, lo podemos encontrar en Mateo 16, 18, dice: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás lo podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pues ahí nos está diciendo muy sencillamente que es una sola iglesia fundada por Jesucristo. No es fundada por Pedro, es fundada por Jesucristo en este momento. Sí, como dice el versículo, ¿no? Edificaré mi iglesia, y está usando singular, que significa solamente una. En ningún momento dice que son mis iglesias, como a veces se lo hacen creer, ¿no? Y algo bien importante, ¿verdad? Jesucristo es el que edifica la iglesia sobre la persona de Pedro, que es la roca, ¿no? Que viene siendo Pedro fue nuestro primer papa. Entonces, de ahí ya es una característica que Pedro fue nuestro primer papa de la Iglesia Católica. Entonces fue donde Jesucristo en la persona de Pedro fundó su iglesia. Solo una. Entonces, eso es una característica muy importante, como estamos ahorita descubriendo, que la iglesia de Cristo obviamente es solo una, ¿no? Entonces, otra cosa que está bien importante, dice que ni los poderes de la muerte la podrán vencer. En algunas traducciones dice los poderes del Hades, que quiere decir los poderes del infierno. Entonces, ahí es otra característica, que esa iglesia tiene que haber existido desde que Jesucristo la fundó en el año 33 más o menos, hasta el día de hoy todavía tiene que estar esa iglesia vigente. Así ¿verdad? es. Entonces, esa es una de las características. Entonces, vamos entonces a seguir con la característica número 1, ¿no? Entonces, también en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, en el versículo 20-21, que también se conoce como la oración sacerdotal, dice así: no ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Quiere decir que a través de los años, ¿verdad?, van a creer en Jesucristo por la palabra de la iglesia. Que todos sean uno. No dice que sean miles de iglesias, ¿verdad? Solo uno. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que aquellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. La unidad de su iglesia sea como la unidad de Cristo con el Padre. Así debe ser la iglesia, unida siempre. Desde el principio Jesucristo le pide al Padre, ¿verdad?, que la iglesia sea la congregación, todos los que formamos la iglesia, que tengamos esa unidad como Él con el Padre, ¿no? Entonces, no sé, los que dicen que
que ellos son la iglesia de Cristo, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que pudieran probarlo, ¿verdad? Que ellos están ahora sí que desde la fundación, ¿no? Como lo es la Iglesia Católica. Hoy en día, ¿verdad? Mucha gente se rehúsa a creer ahora sí que en la palabra, en la iglesia, y creo que una de las razones es porque hay muchas divisiones, hay muchas iglesias diferentes y todas dicen que tener la verdad, entonces la gente se confunde y creo que eso afecta mucho al creyente. El problema, Manuel, también que a nivel familiar, he encontrado personas que dicen que, por ejemplo, la esposa va con los testigos de Jehová y el esposo va a la iglesia católica, o viceversa. Entonces, esa es la división que hay, que han hecho estas iglesias protestantes, que han venido a dividir incluso a las familias. Entonces, para explicarle a los hijos a qué iglesia deben de seguir, pues es bien difícil. Sí, como dices tú, ¿verdad? Simplemente si en el núcleo familiar ya hay división entre el esposo y la esposa, más difícil va a ser, ¿no? Pero desgraciadamente, ese fue el fruto de la Reforma Protestante en el 1517-20 más o menos. Con Martín Lutero, ¿no? Que era un sacerdote católico y se separó de la iglesia. Entonces, de ahí, desde ese entonces hacia el día de hoy, ha venido muchas divisiones. Martín Lutero, fíjate, por querer, ahora sí estar en contra de la iglesia, en contra del Papa, pensó hacer su propia iglesia, ¿no? Y dijo, no, pues yo creo que él nunca pensó el problema que iba a crear, ¿no? Que con una división, empezándola él, iba a haber tantas miles de iglesias ahora con el día de hoy y muchas sectas, ¿no? Yo creo que como sabemos, ¿no? Como dijo Jesucristo, un reino desunido, pues en contra unos con otros, pues no va a sobresalir, ¿no? Entonces eso fue lo que causó la Reforma Protestante. Martín Lutero quiso quitar un papa, pero pues no pudo, y aparte que ahora sí que salieron miles, ¿no? Tanto pastor que hay hoy en día, ¿no? Que dice que él es los fundadores de la Iglesia de Cristo. Así es. Entonces, a veces, fíjate, como Lutero que quería separarse, ¿no? A veces Dios le pedimos cosas, ¿no? Y nosotros pensamos que la ocupamos. Y a veces Dios sí nos las da, ¿sabes por qué? Pero para que nos demos cuenta que en realidad no es lo que necesitamos. Y un ejemplo es, por ejemplo, cuando les dio el maná en el desierto, ¿verdad? Al pueblo de Israel, que después decían, no, ya no quiero maná, ahora quiero carnita. Y les dio carne, pero les dio tanta que hasta se echaba a perder, sí. Y tenían que estar entre la pudredumbre, ¿no? Entonces a veces es así nosotros que queremos algo. Me imagino que Lutero en su interior quería a lo mejor él pensaba que estaba en lo correcto, me imagino yo, separarse de la iglesia para que, según él, tal vez hacer una iglesia perfecta, y el fruto fue que pues Dios se lo concedió de separarse, pero no fue como él pensaba, ¿no? Fíjate, ahora hay tantas iglesias que cada una se acomoda ahora sí muy modernistas, muy modernas. Se quieren acomodar a cómo va la corriente del mundo, y creo que eso no es así. Y creo que muchos de los problemas que tiene la Iglesia Católica es por eso, porque no va a cambiar el Evangelio y no va a cambiar la enseñanza que trae de hace 2000 años, porque el mundo vaya cambiando, ¿no? Y creo que eso es uno de los grandes problemas. Muchas de las iglesias se van modernizando, ¿no? Ahora sí, para ganar adeptos, pero creo que eso no es lo correcto. Por ahí investigué, fíjate que ahora creo que hasta la iglesia luterana acepta el matrimonio homosexual. Sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque eso no es, ahora sí que no es una doctrina de la iglesia, no es una doctrina de Jesucristo, y no es nada en contra de las personas que son así, ¿no? Pero pues ahora sí que la iglesia católica, pues con tanta tradición y tanta historia, es algo que no es, ahora sí que no es con lo que enseña el Evangelio. Lo que estamos viendo también, pues también el matrimonio homosexual, y pues aceptan el aborto también, y eso es muy delicado, pues también para
para la humanidad y para todos nosotros también. Sí, ahorita que dices el aborto, fíjate, buscando en el internet, tengan cuidado de lo que se encuentran en el internet. Un consejo, hay un grupo que dice que católicas al derecho de, ¿cómo es el grupo? Dicen que son católicas, mujeres católicas con el derecho de, como una opcional, ahora sí que a si quieren abortar o no, pero nosotros sabemos que la Iglesia Católica está en contra del aborto, es pro vida. Entonces se llamarán católicas, pero la verdad lo dudo mucho que sean católicas, porque si usted es católico, ahora sí, como dicen de a de veras, usted tiene que obedecer a lo que la Iglesia manda y nada más. Sí, precisamente eso, Manuel. Nosotros estamos sujetos a nuestra iglesia. Si, por ejemplo, nuestro sacerdote o el párroco nos dice, ¿saben qué, muchachos? Hasta aquí llegamos con ese programa. Nosotros tenemos que acatarlo y respetarlo. Y no tenemos por qué irnos a otro lugar, o sea, porque pertenecemos a esta iglesia, queramos o no, estamos sujetos a una jerarquía siempre. A lo que ellos digan, eso lo tenemos que hacer, nos guste o no, porque eso es lo que demanda tanta sucesión apostólica que tienen ellos por la imposición de las manos. Es muy importante que nosotros tengamos en mente de que ellos son la autoridad de nosotros. Correcto. No podemos hacerlo por nuestra cuenta nosotros. Fíjate, como dices, nuestra iglesia es jerárquica, ¿no? Entonces, siempre está la obediencia. Nosotros como laicos al sacerdote, el sacerdote al párroco, el párroco al obispo, el obispo al papa, ¿no? Todo está bien establecida, ¿no? Entonces, es una de las características de la unidad de la iglesia, ¿no? Que nuestra iglesia siempre la jerarquía es lo mismo en todo el mundo, no cambia, ¿no? Entonces, usted y nosotros como católicos no tenemos opción más que obedecer a la iglesia. La iglesia, lo que diga ella, eso es, y no tenemos nada que discutir, ¿no? Y otra característica de nuestra iglesia católica, de la que fundó Jesucristo, fíjese, está en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 16, dice: tengo otras ovejas que no son de este corral, a esas también las llevaré, escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño con un solo pastor. ¿Ok? En la iglesia católica tenemos un solo pastor, primeramente Jesucristo, que está en el cielo, pero en la tierra tenemos también un solo pastor, que es nuestro Papa, ¿no? Que hoy en día pues es el Papa Francisco, que es el representante de Jesucristo en la tierra. Entonces, otra característica de la iglesia que fundó Jesucristo, él mismo dice que él va a dejar a un solo pastor, ¿verdad? Entonces, sabemos que hay otras personas que no son católicas, que son de otras iglesias, algunas sectas. Entonces, nuestro trabajo es tratar de enseñarles que están en el camino equivocado para que regresen los que se han ido, regresen ahora sí a la iglesia de Jesucristo, y los que nacieron en otra iglesia, conversar con ellos así, con citas bíblicas, nada más, y convencerlos mediante el diálogo de que la iglesia católica es la verdadera, que fue fundada por Jesucristo en el año 33, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que hacer, es una de nuestras tareas. Sí, Manuel, una cosa muy importante que no debemos dejar de lado. Ok, para muchas personas católicas, normalmente lo que me pasó a mí, es cuando te preguntaban, ¿cómo estoy seguro de que la iglesia católica fue fundada por Cristo? Y dónde están los siguientes sucesores de Pedro. Y nos dimos a la tarea de buscar algo bien importante, Manuel. Por ejemplo, podemos encontrar varios padres de la iglesia que fueron mártires, que no son cualquier persona, que dejaron sus cartas establecidas para que nosotros podamos a aprender un poco más y conocer más nuestra fe. Correcto, los padres de la iglesia en la historia, ahí está también, ¿no? Y otra de las características de la unidad de la iglesia, ¿verdad? Está en carta a los Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6, dice: mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor,
una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Una sola fe, ¿verdad? Y un gran ejemplo que yo tengo para compartir es que cuando nosotros viajamos fuera del estado, del país, inclusive si usted se va a un país donde no hablan español o si usted habla inglés, un idioma que usted no conoce y usted va a misa y usted lleva su misal para seguir la misa, todo es exactamente igual en China, en México, en Europa, en todos los lugares donde hay una iglesia católica, se demuestra la unidad de una sola fe, como lo acabamos de compartir ahorita, porque todo es exactamente igual. Y la misa, usted llega a misa, cuando entra el sacerdote, todos se ponen de pie, ¿verdad? Le invita a que se persine, le invita a que reconozca que somos pecadores, y luego hace la oración inicial, ¿verdad? Y luego, ¿qué es? Primera lectura, salmo, segunda lectura, el evangelio, la homilía, consagración, oración final, o sea, todo es igual. Tal vez en otro idioma que usted no conozca, pero usted yendo a misa se va a identificar como que, ahora sí, como que está en su casa, ¿no? Entonces, eso es donde se nota la unidad de la Iglesia Católica. Exactamente. Normalmente, Manuel, nomás aquí va a ser algo curioso. El boletín que nos dan de la parroquia, normalmente muchos lo usamos para echarnos aire y lo que sea. Pero no, ahí está toda la información. En ese boletín están todas las lecturas de la semana, donde puedan ver que esas mismas lecturas, como dice Manuel, están en todo el mundo. La misma lectura que está hablando aquí indio, están hablando en Japón, están hablando en todos los lugares del mundo. Entonces es muy importante que el boletín lo revisemos y empecemos a leerle un poco las lecturas por lo menos del día, y ahí tiene toda esa información, Manuel. Sí, entonces como dice Armando, ¿verdad? Todo lo que es la misa dominical y todo, es las mismas lecturas en China y en todo el mundo, ¿verdad? Entonces ahí se refleja la unidad en una sola iglesia. Y otra característica, ¿verdad?, de que somos una iglesia unida, en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21, nos dice: que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces tenemos que demostrar la unidad para que el mundo crea en Jesucristo por medio de la iglesia que está unida, ¿verdad? Que todos sean una. Hay muchas congregaciones o sectas o iglesias, como se llamen, ¿no?, que ellos dicen que son la iglesia de Cristo y se dicen a veces evangélica, pero enseñan cosas diferentes. Ahora sí que la misma denominación enseña cosas totalmente diferentes una de otra. Y la Iglesia Católica no se distingue porque se enseña lo mismo en todos los lugares. Así es. ¿Verdad? Y dice que la división, miren, la división ha existido desde los primeros siglos, ¿verdad? Entonces, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 10 nos dice: les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios, ¿verdad? ¿Cómo pueden los que no son católicos lograr la unidad? No es posible, porque cada quien piensa como, cada pastor tiene su pensamiento diferente, ¿no? Entonces enseña cosas diferentes y es imposible de que tengan unidad entre ellas, porque hay pentecostales, testigos de Jehová, enseñan una cosa, evangélicos, los del séptimo día, ahora sí que ¿cómo se llaman los de Jesucristo, de los santos de los últimos días, los mormones? Entonces es imposible, ¿no? Y la Iglesia Católica, como dijo Armando, es lo mismo en todo el mundo, ¿no? Y en carta a los Romanos nos dice que hay que tener cuidado con ese tipo de personas, ¿no? Eso lo pueden ver en el capítulo 16, versículos 17 al 19, y dice así: hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas.
Todos saben que ustedes están muy abiertos a la fe y eso me alegra, pero quiero que sean ingeniosos para el bien y firmes contra el mal. Ya ve que le hablan bonito, ¿no? Cuando llegan allá a su casa, ay, que le traemos la palabra de Dios. ¿Y qué le dicen algunos pastores? Que vente conmigo y vas a ser libre y vas a ser próspero, y le prometen miles de cosas, ¿no? Entonces, como dice la palabra aquí en Corintios, que no nos dejemos, perdón, en Romanos, que no nos dejemos engañar con los que se han alejado de la sana doctrina, ¿no? Y desgraciadamente muchos de ellos estaban con nuestra iglesia y se fueron, y ahora quieren llevárselo para allá engañado, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito de rapidito así, hermano, porque nos está yendo el tiempo muy rápido. Algunas de las características de las otras iglesias, algunas de las sectas, las más comunes que te acuerdes ahí, que tengas ahí apuntadas. Bueno, pues tenemos a los adventistas del séptimo día por Ellen G. White, aquí fundada aquí en Estados Unidos en el 1863. Tenemos a los testigos de Jehová de Charles T. Russell, fundada en 1874. Tenemos, bueno, una cantidad increíble aquí de iglesias que podemos dar en la fecha cuando fueron fundadas, lo cual esto fue después del 1500. Entonces, pues nosotros, la Iglesia Católica, estamos desde el año 33, fundada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces es donde podemos comprobar fácilmente nosotros, Manuel, que la Iglesia Católica es la única que está fundada desde el año 33. Correcto. Nadie más. Aquí está la lista de denominaciones que no podemos... Y sabes que eso lo pueden encontrar en internet ahorita facilito, ¿verdad? Cualquier todo. Denominación, cualquier iglesia o secta que les digan que es la de Jesucristo, usted vaya a internet y verá que si acaso tendrá 100 años, 200, 150, ¿no? Uh-huh. Entonces, una de las características de la Iglesia Católica es que antes del 1520, si usted quería ser cristiano, no tenía otra opción más que ser católico. ¿Por qué? Porque ninguna de esas denominaciones existían hasta después de la Reforma Protestante, después de Martín Lutero en el 1520. Uh-huh. Entonces, antes de eso era nada más, si usted quería ser cristiano, no había otra opción más que ser cristiano católico. ¿Okay? Vamos a ir ahora sobre la segunda característica de la Iglesia Católica, que fue la fundada por Jesucristo. Dice que tiene que ser una iglesia santa, ¿verdad? Así como decimos en el credo, que es una iglesia, solamente una santa católica apostólica. Ya vimos que es solo una, y el segundo característica es que es una iglesia santa. Uh-huh. Y vamos a ver por qué es santa. A ver, hermano. Ok. Danos la lectura. Carta a los Efesios, del 5, 23 al 33, ¿verdad? Capítulo 5, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 23 al 33. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa pues se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y después de bañarla en agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo un lugar en la iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Dios nos santifica mediante el bautismo, pero estamos expuestos a pecar. Tenemos que levantarnos y no seguir pecando y arrepentirnos de corazón. Como acaba de leer Armando, ¿verdad? Es santa, ¿por qué? Porque Jesucristo la santifica. Como dice aquí en la carta a los Efesios, ¿verdad? Uh-huh. En el versículo 26 dice, y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. Es por eso que nosotros decimos que nuestra iglesia es una santa católica apostólica, ¿verdad? Es santa no porque esté lleno de santos, claro que no. Somos una bola de pecadores, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero pues Jesucristo, Él es el que santifica la iglesia, porque Jesucristo es santo y Él está en su iglesia y Él es el que la fundó. Por eso es que es una iglesia santa.
Entonces, como aquí dice en el versículo, ¿verdad? En el capítulo 5, en el versículo 26, que Él es, después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, porque Él quería una iglesia para sí mismo, que sea radiante y sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. ¿Por qué? Porque Él así la hace. ¿Por qué? Porque Él todo lo puede hacer y Él así la quiso. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Verdad? Ahora, estamos, ahora sí que muchos pecadores, ¿verdad? Yo me considero pecador, yo no soy santo. Ahora sí que trato de no pecar, ¿no? Pero, pues, ahora sí que por eso tengo la confesión, ¿no? Pero eso es otro tema. Pero por eso es que decimos que la iglesia es una santa, porque Jesucristo la fundó y Él es un santo y Él así la quiso, ¿no? Entonces, la iglesia se somete a Jesucristo, como dice aquí, que la mujer se debe de someter al marido, ¿no? Porque Cristo dio la vida por la iglesia. Entonces el marido, ¿qué mujer no se va a querer someter al marido? Pero obviamente, ¿no? No nada más como algo machista, sino ¿qué mujer no se va a someter a su esposo que la ame y que dé la vida por ella, que haga todo por complacerla a ella? Yo creo que cualquier mujer. Así la iglesia, ¿no? Jesucristo dio la vida por ella y la hizo santa, entonces es por eso que nuestra iglesia es santa, ¿no? ¿Qué te parece si vamos con la tercera, Armando? La tercera característica, ¿verdad? Tercera característica, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar en el catecismo. ¿Cuál es, hermano? A ver, la tercera característica, la iglesia tiene que ser católica, que quiere decir universal. Ok, qué bueno, que es para todos. Esto lo podemos encontrar en el catecismo de la iglesia católica. Por ejemplo, ¿qué quiere decir católica? Quiere decir universal, que es para todos. Cristo nada más es para ti, para mí. Él quiere ser para todos. Entonces, la semana pasada empezamos a conversar un poco acerca de esto, ¿verdad? De que hiciste un comentario de que Cristo era católico, pues era universal. Correcto. Es lo que quisimos dar a entender, que Él era universal, no nada más para los judíos como en aquellos tiempos, era para todos, no nada más para ciertos. Eso lo pueden encontrar en el numeral del Catecismo Católico en el 830. Y ahí da el significado de lo que significa católico. Dice, la palabra católica significa universal, en el sentido de según la totalidad y según la integridad. La iglesia es católica y en doble sentido. Es católica porque Cristo está presente en ella. Ahí donde está Cristo Jesús está la iglesia católica. Y ahí es donde estaba comentando hace ratito a San Ignacio de Antioquía. Él fue discípulo directo de San Juan. Y también estuvo con Pedro, ¿no? El tercero de San Pedro. ¿Por qué no les compartes dónde lo pueden verificar, Armando, la carta de San Ignacio? El San Ignacio lo pueden encontrar. Lo pueden encontrar aquí en el San Ignacio de Antioquía, nació en el año 33 y alrededor del año 33 al 107. Un padre apostólico de la iglesia y obispo de Antioquía. Escribió la siguiente carta cuando era llevado en cadenas a Roma para ser martirizado. Se cree que esta carta, las palabras de iglesia católica fueron usadas por primera vez. Entonces, aquí lo podemos encontrar en el párrafo 8. Seguid a todos los obispos como Jesucristo al Padre, y al colegio de ancianos, presbíteros, como a los apóstoles. En cuanto a los diáconos, revestidos como mandamiento de Dios, que nadie sin el obispo haga nada de lo que atañe a la iglesia. Solo aquella Eucaristía ha de ser teñida por válida, sé que se hace por el obispo o por quien tiene autorización de él. Donde quiera que aparece el obispo, acuda allí el pueblo, así como donde quiera que esté Jesucristo, allí está la iglesia católica. No es ilícito celebrar el bautismo en la Eucaristía sin el obispo, pero lo que se apruebe, eso también es agradable a Dios, a fin de que todo cuanto hagáis sea firme y válido. O sea, nos podemos pasar aquí bastante tiempo. Sí, esa carta es una carta que usted la puede buscar en internet.
Es una carta que escribió San Ignacio de Antioquía a la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Entonces, usted lo puede verificar por su tiempo también, ¿no? Entonces, ahora sí que esa fue la primera vez que se usó, San Ignacio fue la primera vez que llamó a la Iglesia Católica, que en realidad pues quiere decir que es universal, que es para todos. Todas las personas son bienvenidas a nuestra iglesia, aunque ahora sí que no profesen nuestra fe, de todas maneras todos son bienvenidos. Así es. Dice, a ver, Armando, en el numeral 831 también de nuestro catecismo dice que es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano, y eso lo podemos ver en Mateo 28, versículo 18-20, ¿verdad? Ahí lo pueden ustedes verificar y se los voy a leer rapidito. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia, hasta el fin del mundo. Entonces, dice que todos los hombres están invitados al pueblo de Dios. Por eso este pueblo uno y único ha de extenderse por todo el mundo a través de todos los siglos, para que así se cumpla el designio de Dios, que en el principio creó una única naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos dispersos. Este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don del mismo Señor. Gracias a este carácter, la Iglesia Católica tiene siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera en todos los valores bajo Cristo como cabeza, en la unidad de su espíritu. Wow. ¿Ok? Entonces, como les dijimos, es un mandato de Jesucristo, ¿no? Él les da poder a los discípulos, ¿verdad? Para que vayan y los bauticen, y aparte que les enseñen todo lo que Él les ha enseñado a ellos, a los discípulos. Entonces nuestra iglesia es lo que hace, ¿verdad? Cuando usted va y bautiza a su niño, después lo tiene que traer para que él agarre sus clases de catecismo y aprenda lo que Jesucristo enseñó, ¿verdad? Para que la iglesia le enseñe lo que Jesucristo mandó. Y hoy en día, ¿verdad? Desgraciadamente hay muchas iglesias. En cada esquina, usted voltea a una esquina y una semana está un edificio vacío y al siguiente ya tiene nombre de una denominación, ¿no? Entonces, eso no sé, creo que yo, obviamente, no es la iglesia de Cristo, aunque se llaman cristianos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado a qué iglesia va uno, ¿verdad? Uh-huh. Y porque la mayoría de ellas, obviamente, pues no comulgan con la iglesia católica, ni entre ellas. A veces están una en cada esquina y una enseña una cosa, y de vez en cuando ahí se avientan también una que otra pedradita, ¿no? Porque un pastor no está de acuerdo con el otro y no se llevan a veces muy bien, ¿verdad? Sí, esa es la división que hay ahorita, Manuel. Lo que dijimos al principio, esa división ha afectado tanto a las familias como a los seres humanos ahorita también. Hay tanta división que pues no sabe, ya la gente no quiere mucho ni asistir a veces ni a la iglesia católica porque no creen en nada. Ese es un problema grande. Sí, y es tanta la división que hay que cada quien enseña lo que le da la gana, ¿no? Y tal vez algunas personas, porque yo lo he escuchado, que dicen, usan una cita bíblica para refutar al católico que es mentira que Jesucristo fundó una sola iglesia. Uh-huh. Y que dicen que son varias iglesias, y le van a dar la cita de Apocalipsis capítulo 1 versículo 4, que dice así, ¿verdad? Que dice que en el versículo 4 dice: Juan a las 7 iglesias de Asia, sí, ¿verdad? Entonces, si usted lee los capítulos 2 y 3, va a encontrar las 7 iglesias a las que se refería Juan, que era la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Que son 7 iglesias, sí, son 7 iglesias, pero lo que no saben ellos, o tal vez ignoran, o no sé si lo sepan y lo distorsionan, que todas eran iglesias cristianas católicas. Sí, aquí el ejemplo que pusiste muy interesante, ¿verdad? Nos dice que, por ejemplo, el ejemplo que tiene la iglesia católica, por ejemplo, aquí nosotros somos el Perpetuo Socorro. Vamos a modernizarla, ¿verdad? Sí, tenemos que en vez de fuera el Apocalipsis es el día de hoy,
que mandara, que dijera Juan, a las 7 iglesias de Indio o del Valle de Coachella. Del Valle de Coachella. ¿Verdad? A las 7 iglesias del Valle de Coachella. Aquí les vamos a dar unos ejemplos. A ver, léeles, Armando, para Mira, que por se den ejemplo, una idea. para que se den una idea, pueden decir Perpetuo Socorro de Indio, Señora de la Soledad de Coachella, como el Sagrado Corazón de Pan Desert, Santa Teresa de Palm Springs, San Luis Rey en Cathedral City, y etcétera. O sea, podremos pasarnos aquí toda la... Son diferentes toda la tarde. parroquias, pero todas son católicas. Exactamente. Entonces, cuando ellos usan Apocalipsis, o lo ignoran o lo quieren distorsionar, pero no quiere decir que son 7 iglesias que digamos, una es pentecostal, la otra es evangélica, la otra es testigo de Jehová, una era católica. No, todas eran cristianas, pero ahora sí que eran en diferentes ciudades, ¿no? Como acaba de, un ejemplo es como ahorita que comparte Armando, pero no quiere decir que era otra denominación, ¿verdad? Entonces, no se deje engañar. Hay que leer cómo funciona, cómo el contexto de los capítulos y los versículos. Así es, Manuel. Ok, dice, hay algunas personas confunden secta con iglesia, ¿o verdad? Entonces, no todas las iglesias, no es lo mismo una secta que una iglesia, ¿verdad? Para las iglesias son ahora sí que las que tienen ya más historia, las que son más antiguas, que tienen ya más antigüedad, ¿verdad? Por ejemplo, como la iglesia luterana que se fundó en 1520. La diferencia de la iglesia luterana, o sea, no quiere decir que es católica, ¿no? Sino que la iglesia luterana lo que es que hay un orden, ¿verdad? Ellos también tienen obispos y sacerdotes, ¿verdad? Y hay un orden. La iglesia luterana que haya en Estados Unidos, que haya en otro país, entre ellos enseñan lo mismo, igual como la católica es similar, y las sectas no. Las sectas es muy diferente. Una secta fue fundada por un pastor, y lo que el pastor dice es lo que tiene que creer la congregación, y el pastor es el que manda, y el pastor es el que cobra el diezmo y las ofrendas, y ahora sí que el que recoge los carros o lo que sea, ¿no? Pero ahora sí que el diezmo pues es otro tema, ¿no? Pero la diferencia es que las iglesias tienen estructura, tienen jerarquía, aunque no sean católicas. Hay algunas como las ortodoxas, las luteranas. Entonces, pero ya por ejemplo las sectas, esas no, esas ya son, ahora sí que son un poquito más peligrosas, ¿verdad? Porque es el pensamiento de una sola persona y es un grupo pequeño muchas veces, y a veces les meten unas ideas muy peligrosas a la gente. Así es. Ay. Se fue el Mira, tiempo, Manuel. unos saluditos rapidito a las personas que nos acompañan el día de hoy, ¿verdad? Leslie Michelle de Morán, Michelle Morán, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Rosa Testopanzi, Juanita López, Luz Ucles, a Ariana Luján, a Mike, María Molinero, Ana y Luis Ramírez, buenas tardes, Luis, Lorena Ambrosio, Ana y Luis Ramírez, Lourdes Rivas, Rafael Escobar. Un comentario de Rafael, ¿verdad? Dice que a veces las lecturas varían un poquito cuando hay fiestas en diferentes ciudades, ¿verdad? Y tiene razón, eso se nos olvidó decir eso. Gracias, Rafael, por tu comentario. A veces, por ejemplo, cuando es la fiesta de nuestra patrona, ¿verdad? Entonces va dirigida a la fiesta que estamos celebrando, ¿verdad? Gracias por el comentario, Rafael. Luz Ucles, gracias por acompañarlos, por darnos por estar con nosotros hoy en este día, ¿verdad? Bueno, dice que vamos ahora vamos a compartir la carta la cita bíblica de carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 21 al 23. Dice, esto es lo que significa católico, universal, plenitud. Ok, Jesús está muy por encima de todo poder, autoridad, dominio, soberanía, por encima de todo poderío que se pueda nombrar en este mundo y en el otro.
Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo y ella despliega su plenitud en lo que lo llena todo en todos, ¿verdad? Eso es básicamente lo que es la universalidad de la iglesia, porque Jesús está en ella y es plena, nuestra iglesia es plena, no está, ahora sí que no es mocha, no le falta nada, ¿verdad? Sí, muchas personas pues nos dicen que católico no está en la Biblia, pero ahí nos está mostrando que es universal, es todo mundo. Ok, hay que apurarnos, hermanos. Sí, ya se nos... Algunos hermanos que no son católicos van a decir que, les van a decir, si usted le pregunta, a mí me pasó, ¿usted qué religión practica? ¿Practica alguna religión? Le va a decir, sí, soy cristiano. Entonces, si usted le dice católico, a la vez lo más seguro es que le van a decir que no, ¿verdad? Entonces algunos le van a decir, no, que yo soy de los primeros cristianos que dice la Biblia. Y es un error porque en la Biblia, en realidad, no se les llamaba a los primeros cristianos, no se les llamaba católicos, digo cristianos. En el Hecho de los Apóstoles, el capítulo 24, versículo 5, lo podemos comprobar que a los primeros cristianos no les decían cristianos. No. En el versículo 5, en el capítulo 24, versículo 5 dice, nos consta que este hombre es peor que la peste, crea divisiones entre los judíos de todo el mundo y es un dirigente de la secta de los nazarenos. Les decían que era una secta de los nazarenos. Algunos les decían que eran los galileos o los del camino, ¿verdad? Así es como le llamaban a los primeros cristianos. Pero no, entonces, y por primera vez recibieron el nombre de cristianos alrededor del año 53, ¿verdad? Y eso está en el Hecho de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 25-26, ¿verdad? Dice, Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo, y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, incluyendo a muchísima gente. Y fue en Antioquía donde los discípulos, por primera vez, recibieron el nombre de cristianos. Ahora, ¿discípulos de qué? ¿De qué iglesia? De la iglesia católica. ¿Ok? Como les acabamos de compartir hace rato, no había otra opción. Si usted quería ser cristiano, tenía que ser católico a fuerzas. Por fuerza. Pues ya después de leer la carta de San Ignacio de Antioquía, Sí. ¿verdad? Lo que ya les dimos... San Ignacio de Antioquía, correcto. Él fue discípulo de San Juan, directo discípulo de San Juan. Y todas esas cosas que les estamos diciendo son cosas verídicas, que pueden buscar en el sitio de internet, que sean confiables y vean que es verdadero todo lo que les estamos comentando. No Correcto. lo sacamos de ningún lado, lo sacamos de nuestra propia iglesia. Son historias muy, muy importantes que debemos de tener. Fíjate, otra característica, Armando, que la iglesia católica es la única que ahora sí que ha, ¿cómo se dice? No practicado o que ha hecho válida la excomunión, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y para comprobar eso, vamos a verlo en Mateo, en Mateo, ¿verdad? Dice, si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la asamblea, a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Uh-huh. La autoridad no es solamente de 2 o 3, sino es de toda la iglesia completa, ¿no? Y aquí Jesucristo habla de la excomunión, ¿verdad? Y la iglesia, como les digo, la iglesia católica es la única que ha profesado la excomunión de la iglesia. Las personas que ahora sí que hacen cosas graves, ¿no? Contra la iglesia. Entonces, es una característica para saber que usted está en la iglesia correcta de Jesucristo. Uh-huh. Ay, nos queda poquito, hermano. Vamos con Un la poquitito. cuarta característica de la iglesia. A ver, la iglesia tiene que ser de jerarquía apostólica, debe tener la sucesión apostólica. Por ejemplo, en Mateo 18:18, yo les digo, todo lo que aten en la tierra
lo mantendrá atado al cielo, y todo lo que desatan en la tierra lo mantendrá desatado en el cielo. Jesucristo les está dando una autoridad a los apóstoles para corregir, para enseñar, para revelar en la tierra sus asuntos del cielo. Con mucha razón, Manuel, lo que estábamos comentando hace ratito nosotros, que nosotros nos debemos a nuestro sacerdote inmediato, el sacerdote al párroco, el párroco al obispo. O sea, no sacamos esto nada más porque sí, ellos son nuestra autoridad. Pero algo muy importante que a veces nosotros no sabíamos, Manuel, ellos, por medio de la imposición de las manos de los apóstoles, fíjate bien, ellos tienen su sucesión. El padre Edwin, alguien le impuso las manos. Pero algo importante, Armando, de lo que estás hablando, todo eso está registrado, se puede comprobar. Usted se puede ir, cualquiera de nosotros puede investigar a cualquier sacerdote cómo se ordenó y por ejemplo, como dices tú, padre Edwin, ¿quién ordenó al padre Edwin? Así es. ¿En dónde y cuándo? La fecha, todo está registrado en la iglesia. Entonces, la persona que le impuso las manos, que ordenó al padre Edwin, ¿quién lo ordenó a él? ¿Y quién ordenó antes de él? Y así usted se va y siempre va a encontrar registro de todo eso. Entonces, esa es una gran característica de nuestra iglesia, que todo está documentado. Es la organización de nuestra iglesia, ¿verdad? Que todo se puede comprobar. Muy diferente a las otras iglesias. Algunas de ellas usted a lo mejor se puede ir para atrás 50, 100 años y ya no encuentra nada. Simplemente yo les puedo sugerir, o ahora sí como un reto que nos lo pongamos, váyanse a internet y busquen iglesia luterana en el año 500, en el año 1000, en el año 1300, 1400, no va a encontrar nada porque no existía. Es como si alguien va y anda buscando algo sobre mi persona, ¿verdad? Y yo nací en el 1972. Si usted busca en el 1970, 71 y pone mi nombre, usted no va a encontrar nada sobre mi persona porque yo no existía. Así de fácil. Pero si usted quiere buscar sobre la historia de la Iglesia Católica, va a encontrar muchísimo. Como dijo Armando, la sucesión apostólica. Por eso es que decimos que nuestra iglesia es apostólica, porque nuestros sacerdotes todos tienen la sucesión apostólica. Nadie se ha autonombrado apóstol de Jesucristo. Eso está garantizado, ¿ok? Entonces, la otra cita bíblica donde podemos comprobar eso, ¿verdad? Es en carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20, dice, del 20 al 21, están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. En él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. Como dijo Armando al principio, cuando Jesús decide fundar su iglesia, Jesús es el constructor, pero las bases son los apóstoles. El primer apóstol fue Pedro, nuestro primer papa. Entonces, el constructor es Jesucristo, él es su iglesia, él es el dueño de la iglesia. Pero las bases que él usa son la base de los apóstoles, como lo acabamos de leer ahorita en la carta a los Efesios, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 20 al 21, ¿verdad? Entonces, Jesucristo es la piedra angular, pero las bases de la iglesia son los apóstoles. Otra característica, Armando, de la iglesia, porque nada es más apostólica. un punto importante ahí también, recordarles que nosotros tenemos la lista de los papas desde Pedro hasta el Papa Francisco hasta ahorita, que vienen siendo un número de 266 papas de sucesión. Y en cualquier, ahora sí que en cualquier enciclopedia del mundo, lugar lo pueden en encontrar. el internet donde usted busque, si usted nada más pone, digamos ahora sí en Google, si usted pone lista de los papas de la Iglesia Católica, le aseguro que rapidito los encuentra. Así de sencillo. Y en algunos sitios yo estuve buscando, dice el nombre que tenían anteriormente, el nombre papal, el año donde nacieron y el término de qué año a qué año fueron papas, ¿no? Sí, aquí Entonces, no se puede leer aquí, pero aquí están todos, miren, no. Son cosas que si nos preguntan aquí por un comentario si quieren y decirnos en qué año estaba tal papa, aquí está registrado todo lo que estamos hablando. Ok, sí. O sea, todo lo que la información que yo, hermano, les compartimos, usted la puede verificar en internet, en sus Biblias, aunque no sea Biblia católica, no importa.
¿verdad? Si algún hermano que nos está viendo que no es católico, también lo puede hacer, claro que sí, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros estamos compartiendo, ahora sí que es comprobable, ¿no? Otra característica, hermano, compárteles la cita que sigue de Apocalipsis. Apocalipsis. Ajá. Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. La muralla de la ciudad descansa sobre las 12 bases en las que están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La iglesia es fundamento apostólica. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Es universal y se rige por los apóstoles. Allí está bien clarito, Manuel, que es la iglesia que Cristo fundó, y la fundó en los 12 apóstoles. Sí, pues a los que él quiso, ¿no? A los que él quiso, sí, a los que él llamó. Si nos vamos al principio antes de Mateo, ahí dice a quién llamó, ¿verdad? Para Sí, como acabas de decir, como recitamos en nuestro credo, es una, santa, católica y apostólica, ¿verdad? Porque ya sabemos, porque es una. Jesucristo solamente fundó una iglesia. Ya les hablamos de eso. Segundo, es santa porque la fundó Jesucristo, que Él es santo, ¿verdad? Y ya les dimos la cita bíblica donde usted puede leer que Él la bañó y mediante el agua y la purificó, y porque Él quería una iglesia radiante y santa, ¿verdad? Y santa y católica porque les dio autoridad para ir a predicar y bautizar y enseñar lo que Él enseñó a todo el mundo. Es universal, es católica. Y apostólica, ¿por qué? Porque está cimentada bajo los cimientos de los apóstoles. Así es. De nuevo, constructor Jesucristo, piedra angular Jesucristo, pero las bases de la iglesia, la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? Así es. La sucesión apostólica. Nuestra iglesia tiene sucesión apostólica desde el año 33, ¿ok? Esto lo podemos colaborar en cuál es la columna y fundamento de la verdad. Algunos dicen que es la Biblia, pero ¿qué dice la Biblia? Eso lo pueden encontrar en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice: pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, pilar y base de la verdad. Esta es la iglesia que Cristo fundó. Él le prometió que ni el infierno la iba a destruir. La Reforma Protestante, Hitler, Napoleón, cuando tomó prisionero al Papa Pío V y Pío VI, todo el mundo se ha enfrentado a la iglesia, pero no ha podido con ella, porque Cristo le prometió estar con ella hasta el fin del mundo. Ni los pecados de los que están dentro han podido destruirla, menos los que están fuera. Tengan cuidado con cuestiones, ustedes, y decisiones de la iglesia. Entonces, sí, fíjate, hermano, ahorita, como dice, ¿verdad? Como Jesucristo dijo, ni los poderes del infierno van a poder con ella, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos han dicho los hermanos que no son católicos que la iglesia se paganizó con los emperadores romanos, que la fundó Constantino, que con la Reforma Protestante, ¿verdad? O sea, Hitler quiso destruir a la iglesia. ¿Cuántos gobiernos no han estado en contra de la iglesia? Y ¿sabes qué descubrí yo? Que Napoleón, durante la Revolución Francesa, secuestró al Papa, lo tuvo prisionero, al Papa Pío VI. el sexto. Ajá, porque no se quiso doblegar, no quiso aceptar lo que Napoleón quería. Y después también encarceló al Papa Pío VII. Entonces, Napoleón, ahora sí que cuando él estuvo de líder de Francia, de rey, se enojaba porque el Papa no le hacía caso, ¿verdad? Entonces, y al último tuvo que aceptar porque la gente pues seguía al Papa, pero él quería dominar a la iglesia y no pudo con ella. Ahora, hay hermanos que dicen que quieren, o sea, yo me pongo a pensar, ¿no? Y es lo que yo opino. Fíjate, si nosotros que somos unos pecadores y estamos dentro de la iglesia, no la hemos destruido, ¿cómo alguien que está afuera va a venir a destruirla? No se puede, pues. Si los que estamos dentro no la hemos podido destruir por más de 2000 años, ahora los que están fuera, que no pertenecen a la iglesia, es más difícil.
Ok, ¿verdad? sí, pues ahí hay que entender esto también, Manuel, que no somos santos, o sea, estamos camino a mejorar nuestra vida, a tratar de que nuestra vida sea santa, pero que en el camino nos estamos equivocando, eso sí es verdad, no estamos diciendo que somos santos porque estamos en la iglesia, eso es bien entendible para mí, esperamos que para los demás sea entendible esto, ¿verdad? Correcto, correcto. Sí, híjole, se nos está acabando el tiempo, Armando. Se está acabando. Ay, ay, ay. Y les voy a compartir algo. La Iglesia Católica es la depositaria de la verdad, ¿verdad? Nosotros no somos los dueños de la verdad. La verdad que es Cristo es nuestro dueño. Él es el que nos posee a nosotros y por eso le ha prometido a su iglesia toda la verdad. La iglesia tiene la verdad porque Cristo se la da, no porque la iglesia ahora sí que sea... pues sí, ¿verdad? Ahora sí que para mí, pues nuestra iglesia es la número uno, ¿no? Es la de Jesucristo, claro que sí, pero tiene la verdad porque Jesucristo se la da, no por cuenta propia, ¿verdad? Porque es la iglesia, al fin es de Jesucristo y Él así lo quiso y ¿qué vamos a hacer? Ni modo que nos pongamos a pelear con Jesucristo, ¿no? No, no se puede. Así es. Y entonces, ya para ir cerrando, ¿verdad? Solamente queremos recordarle, ¿verdad? Que lo que acabamos de compartirle nosotros. Nuestra iglesia, acuérdense como lo decimos en el credo, casi al final de nuestro credo, que es nuestra profesión de fe. Y ahora sí que es universal, que es en todo el mundo, cuando vamos a misa los domingos, que la decimos, ¿verdad? Que nuestra iglesia es una, es santa, católica, que es universal para todo el mundo, y apostólica. Y ya les compartimos, ahora sí, como dice Armando, nos faltaría más tiempo, pero desgraciadamente se nos terminó. Entonces, ya solamente nos queda, pues ya para cerrar, darles las gracias por habernos acompañado y recordarles que los videos están disponibles también en YouTube bajo Conexión Canal California, en el Facebook también. Y pues ahora sí que denos su dedito si les gustó el programa, ¿verdad? Lo que acabamos de compartir Armando y yo, y compártalo con sus amigos, familiares, ¿verdad? Para que más personas se beneficien y más que todo, como decimos, que vayan conociendo su fe, que no nada más es ir a misa el domingo, que claro que todos tenemos que ir a misa, pero que lo más importante también es conocer nuestra fe y saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Una disculpita nada más porque a veces no podemos contestar el teléfono o sus preguntas porque estamos ocupados aquí revisando nuestra información, porque es muy importante, importantísimo para nosotros que sea una información correcta, Manuel. Entonces, al transcurrir el video o tal vez mañana empecemos a contestarles sus preguntas, si hay alguna que podamos contestarles, si no para, como dijo Manuel, ponernos a estudiar también lo que estamos predicando ahorita. Y ya para finalizar, ¿verdad? Les voy a compartir nada más la cita bíblica en Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo de 1 al 6, ¿verdad? Dice, yo, el prisionero de Cristo, los exhorto pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido, sean humildes y amables, sean comprensivos y soportense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo, un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Hay que, ahora sí que soportarnos unos con otros. Cuando usted platique o le cuestionen su fe, haga lo posible de no enojarse. No es fácil, se lo digo por ahora sí que por experiencia propia. Conozco amigos que a veces me hacen preguntas que les han hecho a ellos y dicen que se ponen pero bien enojados porque les hacen unas preguntas que de verdad no tienen ni siquiera lógica a veces. Pero les exhorto a seguir lo que nos dice Pablo aquí en Carta a los Efesios, ¿no? Hay que amarnos los unos a los otros, comprendernos y ahora sí que tratar de llevarla bien. Así es, Manuel. Pues es más que nada eso, ¿verdad?
Es Sí, nada sí. más el principio, no podemos decir una cifra exacta de todo lo que pasó durante 2000 años, es imposible dar tanta En una hora, información. imagínense, para compartirles toda la historia No, de nuestra no se iglesia. puede, encontramos muchísimo. O sea, Es algo, ahora sí que lo que hicimos ahorita, miren, nos faltó tiempo para compartir y tuvimos que sintetizar varias veces y de todas maneras no nos alcanzó el tiempo. Y algo interesante, yo nunca, cuando estuve investigando, nunca imaginé, fíjate, que a un papa lo habían secuestrado, que lo habían tenido prisionero, pero pero las otras denominaciones sí, no te van a decir qué sí, pasó. eso nadie habla De que todo eso nadie en la habla. historia, ¿verdad? Y solamente para que sepan, fue Napoleón en la Revolución Francesa y fue el 6 de julio de 1809. Arrestó al Papa, bueno, eso fue al Papa VII, Papa a Pío Pío VII, VII, pero en Pío- 1796 arrestó al Papa VI y lo llevó prisionero a Francia, donde murió en 1799. Lo tuvo prisionero en condiciones precarias hasta que falleció 3 años después. ¿Okay? Y si no me cree, mire, váyase a internet y usted nada más ponga ahí en Google arresto o encarcelamiento del Papa Pío VI por Napoleón y ahí va a encontrar, ¿verdad? Pero eso no se lo dicen los demás hermanos, pero está en la historia y se puede comprobar. Entonces, gracias de nuevo, ¿verdad? Agradecerle a los que nos acompañaron el día de hoy. Por favor, compártanlo y no se les olvide que los videos también están disponibles otra vez en Conexión Canal. Y pues, ¿qué estaría bueno para la semana Pues próxima? la semana Armando? que entra, no sé, pues si nos quieren dejar algunos comentarios para ver si quieren que sigamos con eso porque es demasiada información, Manuel, o quieren que cambiemos a cualquier otro tema que les interese demasiado y poderlo trabajar así si la gente le gusta. Ok. Esperamos sus comentarios y como les digo, es muchísima información la que hay, pero vamos a tratar de que sea del agrado de la gente. Ok. Acuérdense, una sola iglesia fundada por Jesucristo, Mateo 16, 18. Todo católico debe de saberse esa cita bíblica. Mateo 16, versículo 18. Sí. Una fundada por Jesucristo, ¿verdad? Es la primera característica. La segunda característica es santa, ¿verdad? Porque la fundó Jesucristo, que es santo. Ujú. La tercera, que es católica universal, porque Él dijo, vayan por todo el mundo, ¿verdad? Y la cuarta es apostólica, porque viene desde los apóstoles. Tiene sucesión apostólica, que usted lo puede comprobar en la internet y en documentos. Hay mucha información para el que lo dude, que lo ponga en duda. Simplemente dígale que lo investigue y verá que ahí se va a sorprender. No es difícil. Sí, la última cita que es bien importante, que no se les olvide, dice en Mateo 28:20, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y hasta ahí podemos comprobar que nosotros estamos desde el principio y esperamos llegar hasta el final. Qué bueno que lo mencionaste. Si no fuera así, hermanos, Jesús hubiera echado mentiras. Claro que sí. ¿Y quién va a creer eso? Nadie. Como dicen los hermanos que no son católicos, que la paganizaron los emperadores romanos, que la fundó Constantino, que tantas cosas que le van a decir. Pero si eso fuera verdad, Jesucristo se hubiera equivocado o hubiera dicho mentiras. Y yo, la verdad, de creerle a otra persona, mejor le creo a Jesucristo. Igual que yo. Y aquí estamos. Bendito. Bueno, bendiciones y los esperamos la próxima semana. Déjenos algún comentario en la página de Conexión Caná, en el tema de apologética, qué tema les gustaría para la próxima semana. Armando y yo lo vamos a ver y para ver qué les vamos a compartir la próxima semana. Si no, tal vez vamos a extendernos un poquito en la hora sí que la iglesia parte 2, tal vez. Pero vamos a ver, ¿qué te parece? Estoy de acuerdo contigo y a ver qué nos dejan en sus comentarios y vamos a empezar a trabajar en eso. Bueno, muchas gracias de nuevo. Gracias.